Buenas noches, Magíster. Somos el grupo número 1 y estamos conformados por Apolo Juan, Bermúdez Jocelyn, Chico Madison, Díaz Karen, Encalada Jocelyn, Farinango Carol, Fernández Emerson, Flores Helen, Flores Samantha y Hualpa Joseph. Nuestra presentación de la mitad del mundo. La responsabilidad no se toma como un peso, sino como una herramienta para construir un futuro mejor. ¿Dónde está ubicada exactamente la mitad del mundo en Ecuador? A continuación les hablaré sobre la mitad del mundo en Ecuador. Este famoso sitio se encuentra en el norte de Quito, en la parroquia de San Antonio de Pichincha, exactamente en las cordilleras cero de latitud. Este lugar es especial porque marca la línea ecuatorial, dividiendo en dos hemisferios el planeta. ¿Qué es el monumento de la mitad del mundo? El monumento de la mitad del mundo es una estructura de 30 metros de altura construida en 1982 que simboliza esta división. En la cima del monumento hay un globo terráqueo. Dentro del monumento podemos encontrar un museo etnográfico que muestra la riqueza cultural de las diferentes culturas del Ecuador y la historia de la línea ecuatorial. Aunque se ha descubierto que la línea real está a unos 240 metros, esta sigue siendo un lugar icónico. ¿Dónde está ubicada exactamente la mitad del mundo en Ecuador? A continuación les hablaré sobre la mitad del mundo en La mitad del mundo en Ecuador celebra la línea ecuatorial que divide al planeta y conmemora la expedición geodésica francesa del siglo XVIII, liderada por Charles Marey de la Condamine, inaugurado en 1982. Su emblemático monumento destaca la importancia geográfica, histórica y cultural del Ecuador, siendo un símbolo nacional y un atractivo turístico único. ¿Qué representa la línea amarilla que cruza el complejo turístico? La línea amarilla que cruza el complejo turístico mitad del mundo, ubicado cerca de Quito, Ecuador, representa la línea ecuatorial o Ecuador, que es la latitud cero y divide al planeta en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. El monumento actual está en la ubicación precisa de la línea ecuatorial. La línea pasa por Quito, la capital, donde uno de los atractivos turísticos más importantes es el complejo Ciudad Mitad del Mundo, pero la mayoría de los turistas desconoce que en realidad las mediciones más precisas han determinado que la verdadera mitad del mundo está a más de 200 metros de ese sitio. Sin embargo, la medición de aquellos geodésicos no fue tan precisa y se levantó un complejo turístico en el lugar equivocado, pues la verdadera mitad del mundo está en la cima del monte Catequilla, al sur, como ya había determinado los indígenas de la zona. La metodología que se utilizó para la ubicación de la mitad del mundo fue en el siglo XVIII mediante la triangulación geodésica y en el siglo XX fue mediante el GPS. Las actividades que podemos nosotros hacer en la mitad del mundo para demostrar los efectos es el efecto Coriolis, que es lo que el agua se vira al otro lado de lo que es normal, el equilibrio del huevo y también caminar sobre la línea ecuatorial. Dicen que es muy complicado ya que perdemos el equilibrio por el efecto de la línea. Museo Etnográfico de la Mitad del Mundo. ¿Qué información se presenta en este lugar? Este museo ofrece una visión panorámica de la diversidad humana, geográfica y económica del Ecuador. En este lugar existen 9 niveles. En cada nivel se expresa la vida cotidiana de las diversas etnias ecuatorianas, desde los guaraníes y shuar de la Amazonía hasta los achilas y otros pueblos de la sierra y de la costa. Pueblos de la Amazonía ecuatoriana se destacan los guaraníes, shuar, cofanes, quichuas, mostrando su conexión con la naturaleza y sus tradiciones. Pueblos de la costa ecuatoriana exponen la vida de las comunidades, como los cholos pescadores y los chachis, destacando sus vestimentas, construcciones y costumbres. Pueblos de la sierra ecuatoriana presentan comunidades como los sáchilas y zaraguros, que reflejan la diversidad cultural de los Andes. Equinoccio en la mitad del mundo. ¿Cómo se celebra? El equinoccio de la mitad del mundo, llamado también el ritual de la luna o Kavya Raimi, es una celebración ancestral para agradecer el inicio de la época de cultivo, celebrando la fecundidad de la madre tierra. Guiado por un chamán llamado Taita Vicente Luna, el ritual conjugará los elementos de la naturaleza, que son tierra, agua, aire y fuego, para alejar las malas energías y conectarnos con los cosmos y la espiritualidad. El evento también se continúa con una tradición de pamba mesa, en la que se compartirán los productos que la Pachamama nos ofrece, como son el frijol, papa, y habas y muchos granos más. La celebración terminará con una danza llena de folclore andino y mucho ritmo. ¿Qué actividades interactivas ofrece el complejo de la mitad del mundo? El complejo turístico de la mitad del mundo en el Ecuador ofrece una variedad de actividades interactivas y experiencias para los visitantes. Aquí te mencionamos algunas de las actividades.
La línea ecuatorial. La principal atracción de la famosa línea que marca la mitad del mundo en la latitud cero, los visitantes pueden posar para fotos y participar en actividades que demuestran el pasado del Ecuador. Experimentos de física. El efecto Coriolis, pesas y equilibrio, Museo de la mitad del mundo, pueblos indígenas interactivos, visita a la cápula, talleres y actividades educativas para niños y el Centro Cultural y Astronómico. ¿Cuál es la importancia cultural de la mitad del mundo? La mitad del mundo tiene una gran importancia cultural tanto a nivel nacional como internacional, ya que representa un punto simbólico a la geografía global. Pero también es un lugar donde se cruzan elementos de la historia, la ciencia, las tradiciones de elementos indígenas y la identidad ecuatoriana. A continuación te explico los aspectos clave de la que subrayan su revelación cultural. Punto de la conexión global. La mitad del mundo es uno de los pocos lugares en el planeta donde se pueden literalmente estar a la vez en dos hemisféricos, en el norte y en el sur, lo que convierte en un símbolo de conexión entre diferentes partes del mundo y la diversidad de culturas indígenas. La zona de la mitad del mundo también es rica en la diversidad cultural de pueblos indígenas que habitan en el Ecuador. ¿Cómo afecta la latitud cero a los movimientos del agua en la mitad del mundo? En la mitad del mundo, cerca de Quito, Ecuador, que se encuentra en la latitud cero, el comportamiento del agua puede ser influenciado por la posición cercana al Ecuador, pero hay algunas aclaraciones importantes. El drenaje del agua. Uno de los experimentos más populares realizados en la mitad del mundo es el del agua, que supuestamente se drena en sentido opuesto dependiendo del hemisferio. En la práctica, en el hemisferio norte el agua parece girar en sentido antihorario. En el hemisferio sur el agua parece girar en sentido horario. Y en la línea ecuatorial el agua se drena en línea recta sin girar. Hablaremos sobre los hechos históricos ligados a la mitad del mundo. Como primer punto tenemos la fundación de Quito en el año 1534. La ciudad fue fundada por Sebastián de Benalcázar. Como segundo punto tenemos la independencia del Ecuador en 1822, en el cual Ecuador logró su independencia tras una larga lucha liderada por Simón Bolívar. En el significado actual, hoy en día la mitad del mundo es un sitio turístico emblemático que celebra la diversidad y la ubicación única de Ecuador en el planeta. También hablaremos sobre las diferencias que podemos notar al estar en los hemisferios norte y sur. En la astronomía, el hemisferio norte muestra constelaciones como la Osa Mayor y la Osa Menor. En el hemisferio sur destaca con la Cruz del Sur y el Centauro. Los solsticios son opuestos. El verano ocurre en junio en el norte y en diciembre en el sur. La duración del día y de la noche varían inmersamente según las estaciones. En cuanto al clima, el hemisferio norte tiende a ser más frío, especialmente en invierno. Las estaciones del sur son más suaves. ¿Cuántos visitantes recibe anualmente la mitad del mundo? La mitad del mundo, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del Ecuador, recibe aproximadamente 500.000 visitantes anuales. Este número puede variar dependiendo de los factores como la temporada turística, eventos especiales o promociones dirigidas al turismo local e internacional. ¿Qué otros monumentos o réplicas existen cerca de la mitad del mundo? Primero, el Museo Etnográfico, ubicado dentro del monumento principal. El segundo, réplicas de viviendas indígenas. Dentro de la ciudad de mitad del mundo hay pequeñas construcciones que representan los estilos de vivienda de algunas culturas indígenas ecuatorianas. Como tercer punto, la Capilla del Sol, que es una estructura característica cerca de la mitad del mundo, dedicada a la espiritualidad andina y al culto al sol. Y punto número 4, el cuadrante solar, un monumento dedicado a la medición del tiempo a través de la posición del sol. ¿Qué platos típicos se pueden probar en los restaurantes de la mitad del mundo? Algunos platos típicos son el seco de chivo, ceviche, yapingachos, churrasco, motepillo, dulces de leche, tomate de árbol, babaco, guayaba o higos y motepata. ¿Cuáles son los horarios y costos de entrada al complejo turístico Mitad del Mundo? Los horarios son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y de sábados y domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los costos de la entrada para adultos es de $5 y para niños, personas de la tercera edad y personas con discapacidad cuesta $2.50. El precio incluye el acceso a 17 atractivos turísticos del lugar. El parqueadero tiene un costo de $3 por vehículo para todo el día. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web o usando el aplicativo de UNA.